objetividad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 8:47. Aquí estamos. Muchas gracias por la amable sintonía. Voy a presentar mi saludo de bienvenida al exdirector del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica. Ahora en turno institucional está la doctora Alexandra Alvarado. Y antes estuvo el señor doctor Hugo Yepes y creo que también otros compañeros de la institución, digo compañeros de Mario. El doctor Minarjol. Pues sí, y siempre nos olvidamos de su creador. No, siempre le recordamos. Ustedes, digo los medios, nos olvidamos. Y de su señora esposa, que tanto ha hecho por nuestra causa nacional. Bueno, Mario Ruiz, como lo acaban de escuchar, es director del instituto, y nos hemos permitido también invitar a un experto en materia de seguridad, el señor doctor Daniel Pontón, catedrático universitario prestigioso. Gracias, Daniel, y gracias, Mario, por estar con nosotros. Ayer el diario El Universo dedicó toda una página para recordarnos que, según Hugo Yepes, sismólogo de la institución a la que siempre rendimos nuestra pleitesía en lo técnico y nuestra gratitud en cuanto a su misión, el geofísico politécnico, Hugo Yepes nos ha recordado que fue el año pasado, apenas un año. Hay evidencias de que hubo un deslizamiento interno que liberó la energía equivalente a un terremoto de magnitud 6.61 frente a Puerto López, en la isla de La Plata. Pero este no se dio en segundos. Y esta es la primera explicación que Mario va a tener la bondad de hacerles, porque nosotros tenemos que seguir aprendiendo estos temas, por lo que inevitablemente va a ocurrir en años posteriores. Y si usted en un momento dado tiene a sus niños, a sus jóvenes, a sus hijos, a sus familiares más jóvenes, valga la redundancia, acérqueles y inspíreles atención y preparación para lo que más temprano que tarde puede venirle nuevamente al Ecuador. Siempre habrá una permanencia porque estamos en un área sismológica completa, con todos sus componentes, con un hecho más complicado todavía, que estamos con el tema de las placas frente al Océano Pacífico. Allí tenemos una secuencia de unas especie de trampas que cualquier momento pueden producir movimientos muy significativos que excedan de 8.5 puntos en la respectiva escala en que midan nuestros científicos. Este hecho revela Hugo Yepes, vuelvo y reconfirmo. Dice entonces que hace un año se configuró lo que ahora se llama un sismo lento, que no se lo siente, que no registran los sismógrafos, pero que sí se registra en los GPS, que recuperan esa información. No sabemos si la placa que liberó la energía funciona siempre así o fue la única ocasión. Pero este es un tema que en las ciencias tampoco debe ser único ni nuevo. Pero en el caso ecuatoriano ya nos va a explicar Mario Ruiz
qué características le otorgaron los científicos y los técnicos. El registro de este fenómeno telúrico es parte de los estudios que ha realizado Yepes y otros técnicos del geofísico con especialistas del IRD. Es el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia, en una zona sísmica comprendida entre la isla de La Plata y el límite con Colombia, una de las más activas del país. Recuerden que nuestra capital, esta ciudad, está prácticamente frente con frente en términos de territorio, de occidente a oriente. Estamos frente a frente con esta área, con esta zona sísmica que ya hemos delimitado. Este terremoto de intensidad 7.8, el del pasado mes de abril, ese cumplió ya 2 meses, 60 días. Lo recordaron ayer algunas crónicas de los rotativos de nuestro país. Entonces dicen aquí, Mario, que hoy a 2 meses de ese terremoto, que para Yepes no es de Manabí, sino el segundo más fuerte del Ecuador, luego de aquel que midieron en 1906. ¿Con qué se medía? Nos va a explicar Mario. Pero ese alcanzó los 8.8, pueden ustedes imaginar, 1 grado más que el de hace 60 días. Este se dio en la administración, me parece, de el general Alfaro en el año 1906, o de don Leonidas Plaza, papá de Galo Plaza Lazo. El sismólogo también da algunos detalles del último sismo que causó los cerca de 700 muertos en el Ecuador. Bueno, ya ha advertido Yepes de que esta zona es altamente sísmica y que tenemos que estar preparados para el futuro. Nosotros estamos cumpliendo con aquello, molestando a diferentes técnicos que conocen de la materia. Con los equipos de este instituto y de la Red Nacional de Sismógrafos de última tecnología, de alta precisión y con transmisión en tiempo real, en los últimos 8 años se hizo un proyecto esperando los terremotos. Más o menos esto se llegó a denominar esperando los terremotos. Así han determinado que el sismo del 16 de abril, con epicentro cerca de Pedernales, produjo una ruptura interna de 110 kilómetros, como de aquí a la ciudad de Ibarra. Sí, como me escuchan. Cerca de la ciudad de Ibarra hasta San Antonio, creo que hay que recorrer 110 kilómetros. Esto es desde Cojimíes hasta Jama. Y hay el gráfico correspondiente en el diario El Universo de esta víspera. Esa ruptura fue a un promedio de 2 kilómetros por segundo, lo que sumado da los 55 segundos de este evento en cuanto a su duración. ¿Por qué los daños se concentraron en Manabí si el epicentro estaba en el límite con Esmeraldas? La razón está en que ese romper de energía fue de norte a sur en este caso, y todo se enfocó hacia el sur. Por eso hubo pocos daños en Esmeraldas. Yepes señala que la subducción o presión de la placa interna sobre la externa va en el rango de 2,5 centímetros por año. Es lo que se adentra. Con el terremoto la placa externa regresa, pero con fuerza. Y el continente se adentró al mar
en hasta 80 centímetros en Cabo Pasado, al norte de Canoa, en Pedernales y en Cojimíes. Miren ustedes, el mar se adentró 80 centímetros en estos puntos. El continente, perdón. El rango está en los 60 y 70 centímetros, mientras que en Manta estaría por la mitad, ratifica Hugo Yepes. Más allá de lo científico, lo cierto es que esta zona ha temblado de manera frecuente casi cada 20 años. Ese es el promedio. Casi 2 décadas, 20 años, se producen estos sismos y estos daños. Consultados sobre la probabilidad de que se repita un terremoto más fuerte, similar al de 8.8 de 1906 en Esmeraldas, Hugo Yepes señala, comillas, dejando muy claro que no conocemos para dar certezas o probabilidades altas, este no debería ser la preocupación principal de este momento, sino que debería ser para el que venga, sabiendo que los más dañinos son los terremotos de la sierra, donde la mortalidad no se ha contabilizado por cientos sino por miles, y debemos apuntar a rebajar las vulnerabilidades donde sea. Por eso advierte que la planificada refinería de El Aromo, en el sur de Manta, esta que parece cancha de fútbol de gigantes, debe construirse con todas las previsiones. Estando cerca de la subducción y teniendo al sur una zona de alta concentración de energía, la isla de La Plata, El Aromo está en una zona sísmica muy definida, y por tanto es fundamental que lo que se vaya a establecer allí tenga todos los estudios y todas las precauciones. ¿Qué mencionaría usted al respecto, ingeniero Mario Ruiz, dándole continuación a esta advertencia, a esta especie de diagnóstico, especie de consideraciones que ha elaborado sobre un próximo evento? No está diciendo la fecha, pero lo que ustedes sí han logrado es establecer una especie de escalera de cada 20 años. ¿Eso se cumple religiosamente o usted ve de forma distinta? Exdirector, bienvenido, muy buenos días. Buenos días. Bueno, el día de hoy... Perdonen que hacer todo este recorrido para centrarle a la audiencia. Sí, el día de hoy alguien me decía que no se puede prever lo que la naturaleza va a hacer y no se puede prever los efectos de los terremotos, ¿no? Entonces, yo digo, esa es una actitud que no es la adecuada, ¿no? Por varias razones, ¿no? Primero, porque nos lleva al conformismo. Segundo, porque está alejada de la realidad, en el sentido de que nosotros, los sismólogos, podemos indicar dónde van a ocurrir los sismos, podemos indicar cuál es el tamaño, podemos conocer ahora, incluso con varios métodos, cuáles son las zonas fuentes que pueden tener mayor probabilidad de moverse en el futuro y qué tamaños van a tener. Podemos ver también o poder estimar algo de los efectos, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que si es que si no tenemos un cambio de rumbo importante en este momento, los efectos en el próximo sismo quizás van a ser más graves que los efectos que tuvimos ahora, porque lo que a veces estamos haciendo, no haciéndole caso a la prudencia, ignorando actitudes como las de respetar las indicaciones de los códigos que están ya escritas, no, lo que estamos haciendo es construyendo más riesgo, ¿no? Entonces, para ir a la parte sismológica, lo que quiero decir... A ver, pero esto explíquenos. Usted dice, no siempre se cumple lo que Hugo está pronosticando.
Pero yo estaba recuerdo, no el 26, porque no hay ninguna circunstancia que mi memoria registre, pero sí el 56, o sea, 20 años más tarde. El 58. En el 58, exacto. Luego del 58 vino... El 79. Exacto. Y del 79, el 90 y... No, 90. Sí, pero el sismo de 1998 tuvo una magnitud relativamente más pequeña, tuvo una magnitud de 7.1. Entonces no se le puede poner en ese mismo nivel, a esa misma categoría. ¿No? ¿Cómo aprecia usted en términos de registro para planificar la seguridad de la población y de los bienes del Estado y de la infraestructura, tanto privada como pública, tan costosa? ¿Usted cree que hay que darle un poco de seguimiento a esta especie de escalera de eventos sísmicos? ¿Ustedes han estudiado en materia de seguridad estas coincidencias o es inevitable decir no, no se puede pronosticar absolutamente nada, ni se cumple a cabalidad, digamos, cada veintena de años un sismo más o menos considerable? Tenga la bondad de, doctor. Bueno, Daniel Pontón con nosotros. Gonzalo, gracias por la invitación, saludos. No, a usted. A ver, yo comparto con lo que dice Mario, y bueno, en parte también el antecedente que dio el ingeniero Yepes respecto al tema de la predictibilidad, ¿no? Es muy complicado establecer una escalera, digamos, certera de probabilidades de este tipo de eventos en el tiempo, lo cual, en cierta manera, también podría jugar un factor en contra de generarnos un cierto nivel de certidumbre y de conformismo, ¿no? Porque en materia de gestión de riesgo lo que implica siempre la perspectiva de la acción, ¿no? Es que básicamente nos somete a un nuevo tipo de relación entre lo que es el ser humano con la naturaleza. Es decir, muchas veces desde la visión de la seguridad clásica, el tipo de las amenazas siempre son los factores que atentan contra la seguridad. En este caso, concebir a la naturaleza como una amenaza, yo creo que ya empezamos como un problema. Hay un problema sustancial ahí que entender que la naturaleza es una amenaza. Hay que empezar a convivir con la naturaleza. Y en este sentido, por ejemplo, estas zonas que hablaban, zonas sísmicas, es un factor recurrente, es un factor que está presente. Es una amenaza que, no por más decir la amenaza, pero no debería ser considerada una amenaza, es un factor de riesgo que está presente en la población. Pero hay un reloj sísmico, por decirlo de esa manera. No, si fuera de esa manera se hubiera podido predecir, ¿no? Lo que pasó en Manabí. Manabí es una zona que el riesgo de un terremoto ha estado latente. Yo soy de Bahía, en el 98, un poco menos, 18 años hubo un terremoto. Claro, un escala importante, etcétera, etcétera. Recuerda que los edificios todos quedaron exactamente, ¿no? Eso sucedió, pero obviamente es muy complicado poder predecir. Pero en gestión de riesgo lo que se debe hacer muchas veces es todo lo que estaba previamente cuenta, ¿no? Y eso juega una serie de factores. Entonces, yo creo que es interesante lo que dice Mario respecto al tema de la cultura, ¿no? Me parece que en el tema de la cultura ciudadana respecto al tema de lo que es esta lógica de integración del riesgo es fundamental, ¿no? Yo ahorita antes de entrar aquí hablaba sobre lo que pasó en Manabí y nunca nos pusimos... Ahorita hablamos de terremoto, pero ¿qué hubiera pasado? Mario me dice que hubo un tsunami, pero ¿qué hubiera pasado si ese tsunami hubiera sido una escala mayor? Yo digo, las probabilidades de que eso hubiera pasado fueron altas. Y cuando yo fui 3 semanas después a Manabí, un poco indagando a la gente, le decía, ¿usted sabe qué hacer en el caso de un tsunami? Y mucha gente no tiene ni idea. La cifra de muertos hubiera crecido exponencialmente. Dicen que hay que botarse a las lomas, es lo único que se escucha. Claro, pero hay que hacer mucho más cosas, ¿no? Sí, entonces ahí es donde nos somete que nos da la perspectiva de que justamente el tema de la gestión de riesgos es una cultura, más allá de una acción de Estado, una burocracia estatal. Parece que desde el punto de vista del Estado hemos dado mucha cabida al factor respuesta, ¿no? Tenemos una institucionalidad vocada a la respuesta, pero lo que se puede hacer previamente, sobre todo en un tsunami, podría ayudar a marcar un elemento diferenciador, ¿verdad? Por ejemplo, en reducir el número de vidas, reducir cierta vulnerabilidad productiva, una serie de factores. Usted me pone el ejemplo del aromo, ¿no? De todo este tipo de
normas técnicas con la cual la infraestructura en esa zona debe ser construida, etcétera. O sea, es todo lo que estaba previo lo que marca la diferencia respecto a los grados de riesgo, ¿no? ¿Yepes no firmaría un certificado para que se construya ahí una refinería de tan alto costo? Es lo que él dice. Otra cosa, Mario, si me permite, doctor. Dice, más allá de lo científico, lo cierto es que esta zona, la zona que delimitamos de comienzo en la lectura, con un centro, con un epicentro en la isla de La Plata, más allá de eso, dice, en esta franja, la tierra ha temblado de manera frecuente, casi cada 20 años, y cada 20 años produce daños. Usted dice, no es cierto aquello, o no es tan firmemente seguro de que eso haya ocurrido. Sí, tenemos que tomar en cuenta. Yo quisiera, perdón que te interrumpa, yo desmentiría eso. No quiero meterme en detalles técnicos con Hugo, porque obviamente esto es sismología. Pero me parece que es una afirmación un poco limitada. Si vamos a ver las zonas, Japón es un país de un alto riesgo. Exactamente. Es un país terriblemente desarrollado. California es una zona de una zona sísmica de muy alto riesgo y es el estado, creo que más rico de Estados Unidos. Yo creo que ese tipo de oportunidades más bien fortalecen a los países, fortalecen a las sociedades y dan ventajas compartidas. Yo me acuerdo cuando el tema del Cotopaxi, el tema del Niño se discutía hace un año sobre... decían cómo el fenómeno del Niño afecta, por ejemplo, a todo el continente, a todo el mundo en sí. Es un fenómeno que tiene múltiples incidencias. Y los estadounidenses han entendido también eso, que más bien se benefician de ese tipo de situaciones, sacan ventajas a otros países, por ejemplo, planificando cosechas, que rato de que hay un niño yendo rebajando vulnerabilidades. Rebajando vulnerabilidades. Entonces yo no sé hasta qué punto eso puede ser tan categórico lo que dice el ingeniero. Yo creo que si uno hace un análisis comparado y mira otros tipos de lugares, el destino, digamos, socioeconómico de esos lugares es totalmente distinto, ¿no? Y más bien son países de alto nivel de desarrollo, ¿no? Pero igual, Mario, si Hugo Yepes dice, yo advierto que la planificada refinería del Aroma en el sur de Manta debe construirse con todas las previsiones. Exacto. Eso está muy bien. Sí, eso está muy bien. Bueno, entonces lo que quiero hacer algunas puntualizaciones es en la lectura que le damos a estas declaraciones de nuestro compañero de Hugo, ¿no? O sea, primero recalcar que Hugo es de los sismólogos ecuatorianos que tienen más reconocimiento a nivel internacional, ¿no? Él es una autoridad no solamente aquí en el país, sino a nivel internacional. Sin embargo, en la lectura que estamos haciendo de sus declaraciones, quiero hacer algunas puntualizaciones. A ver. Primero, no es que cada 20 años tengamos un sismo destructor, ¿no? Tenemos una variabilidad en el periodo, en la recurrencia entre estos sismos destructores, ¿no? Por ejemplo, de 1906 a 1942 hay 36 años, ¿no? Y tomando en cuenta solamente los sismos con magnitudes de 7 para arriba, los últimos sismos ocurrieron en 1979 y en el 2016, ¿no? Entonces serían 37 años, ¿no? Los otros periodos son de entre 1936 y 1942 y 1958, 22 años, y en 1958 y 1979, que es 21 años. Entonces tenemos esto como para manejar con estadísticas, ¿no? Tal vez él sea poseedor de estudios más profundos, porque él habla de sismos lentos que no se dejan advertir, y son derrumbes internos de la Tierra que acontecen sin que nos demos cuenta. Ese es otro tema, ¿no? Que lo podemos tratar más adelante. Con respecto a la variabilidad, quiero decir que no solamente podemos tener espacios mayores a los 20 años entre estos sismos grandes, sino que también podemos tener espacios menores. Ya.
Por ejemplo, yo quiero aclarar esto porque podríamos decir, bueno, dejemos que pasen 15 años, 18 años, nos vamos a preparar después de tener 2 años antes de que venga el próximo sismo. No debe ser así, ¿no? Nosotros sabemos, digamos, que los sismos han ocurrido, que los sismos van a ocurrir, que los sismos en promedio tienen estos 20, 25 años de recurrencia, pero que podrían ocurrir no exactamente en ese periodo, en ese lapso de tiempo, sino que pueden ocurrir, por ejemplo, 5 años después de un terremoto grande, o podrían ocurrir 40 años después. De todas formas, no sabemos que las placas se están moviendo, sabemos que las placas se seguirán moviendo y sabemos que los terremotos van a seguir ocurriendo. Es más, ahora el Instituto Geofísico, ¿no? A través de sus proyectos, a través de las redes que ha instalado, ¿no? De la inversión que hemos hecho para tener estas redes y del trabajo que se ha hecho con las instituciones francesas especialmente, se puede conocer ahora dónde están las zonas de mayor acoplamiento, las zonas más probables de tener un movimiento fuerte en el futuro. ¿A cuánto asciende este bordado de sismógrafos ya colocados y en pleno funcionamiento en el territorio nacional? Bueno, son varios millones de dólares los que se ha ido invirtiendo, tanto a través del apoyo de unos 2 proyectos que tienen financiamiento de parte del gobierno nacional, como también de los que se ha recibido de la colaboración internacional. Lo tenemos colaboración con el IRD, como se mencionó, con JICA, ¿no? Que nos ha dado instrumentos que son de última tecnología, instrumentos desarrollados en Japón después del sismo del 2011. ¿Qué valores agregados tienen esos aparatos? Por ejemplo, estos sismos que instalamos con los japoneses nos permiten determinar la magnitud de los sismos. Estos sismógrafos nos permiten determinar la magnitud de los sismos sin tener el problema de la saturación de las señales. Pero entonces quería volver a la idea que estaba retomando, ¿no? Tenemos una variabilidad en el momento de ocurrencia de los sismos. Sabemos dónde van a ocurrir, ¿no? Sabemos qué tamaño van a tener, ¿no? Pero debido a esta variabilidad, no sabemos exactamente cuándo vayan a ocurrir. Como dije, podrían ocurrir en 5 años, en 20 o en 30 años. De todas formas, ¿no? Teniendo esa incertidumbre, creo que es urgente, es fundamental que nosotros cambiemos nuestra forma de ver las cosas. Y digo nosotros como país, ¿no? Porque hemos estado observando que, por ejemplo, que ahora, cuando estamos reconstruyendo, olvidamos fácilmente las lecciones que se han tenido. Por ejemplo, toda persona conoce ahora que construir con arena de mar es malo. Pero se repite. ¿No? Entonces, alguien me decía, Mario, quizás la mejor recomendación que debemos hacer a la sociedad es no olvidar estas tragedias, ¿no? Es recordar, es volver a analizarle, es encontrar cuáles son las razones, ¿no? Es tener la actitud para decir, en el futuro quiero que el impacto sea menor. No vamos a poder evitar la ocurrencia de los sismos, pero sí podemos evitar en gran parte los daños de los sismos. Aquí preguntémosle, doctor, ¿usted ve de alguna manera que la ciudadanía, no obstante que vio en una primera generación cuando niño, todos nosotros vimos errores comunitarios, defectos de la gente, irresponsabilidad de los ciudadanos en algunas prácticas de auxilio o de previsión, y sin embargo volvemos a cometer las mismas fallas, a desalentarnos rápidamente de un instructivo que queda en la memoria de la gente y que se esfuma el momento en que debemos aplicar, lo descuidamos. Esto, ¿cómo se puede combatir? ¿Cómo creen ustedes que podemos ayudar a los medios de comunicación con una retentiva más perseverante, si cabe el término? La canción esta de Héctor Lavoe que decía el periódico ayer, ¿no? Que esto no es un tema de periódico ayer y que ya nadie debata, ¿no? O sea, me parece que desde el punto de vista, sobre todo a la zona de Manabí, me parece que
Estoy de acuerdo con Mario. Generar memoria histórica de este fenómeno es un elemento sustancial, ¿no? Me parecería que es interesante, sería importante la especie de memoria colectiva hacia un evento que generó mucho dolor, pero también creo yo que va a cambiar un poco la visión. Hay una ruptura, digamos, la visión de lo que es por lo menos en esa zona del país, hacia lo que es su relación con la naturaleza, con el Estado, con la ciudadanía. Pero no es un tema de que la ciudadanía en sí se organiza espontáneamente y los procesos culturales nacen espontáneamente. Es un proceso de ida y vuelta, ¿no? Uh-huh. Donde tiene que ver mucho también la regulación estatal. En este caso, por ejemplo, ya se está viendo, por ejemplo, sobre todo en las zonas donde yo, familia es y yo nací, se ve que ya mucha gente empieza a levantar casas un poco diciendo, bueno, se me derrumbó, tengo que echar para adelante, y no son casas que se las ve que tienen esas normas técnicas. Pero ahí un poco repite el error y la inversión. Claro, porque la gente de pronto no tiene este tipo de conciencia de lo que se viene, de pronto dice, bueno, es un evento que no va a volver a pasar, o así mismo hay que darle, echarle para adelante. Hay una serie de factores, digamos, subjetivos que pueden jugar a rato de tomar una decisión, pero ahí es donde prima mucho la actividad reguladora de una entidad competente, en este caso un gobierno local, uh-huh, en poder generar este tipo de mecanismos regulatorios, ¿no? En base a un férreo control, un liderazgo, que nace un liderazgo, pero un férreo control hacia ese tipo de factores, ¿no? Entonces me parecería que no solamente pensar que la gente, porque la gente puede establecer nuevos lazos de solidaridad. Por ejemplo, ahorita en el tema de los albergues, se está estableciendo un nuevo tipo de relaciones sociales entre las personas, nuevos tipos de vínculos sociales, de ayuda, de mecanismos solidarios. Eso sí es importante, pero si eso no se lo viene aupado por una entidad reguladora a escala local o a escala nacional, me parecería que queda suelto, ¿no? Y esto no vamos a establecer una ruptura cultural con la que se espera en este entonces. Entonces yo creo que es un proceso de ida y vuelta, ¿no? Históricamente no hemos tenido nosotros presencia de tsunamis en cada evento sísmico, los que vienen del mar, desde luego, porque los temblores, como así lo hemos llamado desde niños, los temblores en la sierra dicen que son más mortíferos, más mortales, más complicados. Esas son fallas tectónicas, seguramente, o cosas que empuja el mar y que estas mismas placas tienen, de alguna manera, tienen que ver con esos movimientos. Pero la mayor parte en el ejercicio digamos, en el inventario que ustedes deben tener de los eventos desde por lo menos 1860. Desde 1541 Vea es el usted, catálogo sísmico del Ecuador. Ahí debe haber una historia de lo que realmente es nuestro territorio, por decirlo de alguna manera. Las vulnerabilidades de nuestro territorio, de los entornos a nuestro territorio, es decir, del Océano Pacífico, y cosas que ya han ocurrido en otras partes que todavía no ocurren acá. ¿Usted nos podría, en el afán de ilustrar a la gente, conversarnos algo de eso? Sí, yo lo que podría decir es de que en nuestro país no es que sea imprevisible la ocurrencia de los sismos, ¿no? Podemos prever la ocurrencia de los sismos, ¿no? Porque en geología tenemos una máxima, ¿no? Que es que donde la Tierra se ha movido, se moverá en el futuro, ¿no? Sí, y lo que sí, lo que no podemos es predecir exactamente cuándo, ¿no? ¿Cuándo? Pero podemos decir los lugares y más o menos los tamaños y poder estimar quizás los efectos que pueden tener. ¿Por qué se repiten los eventos en la misma territorialidad? Porque tenemos fallas que están en constante movimiento. Las fallas están moviendo, o sea, los segmentos, los bloques se están moviendo constantemente. En la zona de falla no se mueven, se quedan enganchados. Entonces, cuando se sobrepasa el nivel de resistencia, va a producirse el salto, ¿no? Lamentablemente, estos movimientos han venido ocurriendo frecuentemente o han venido afectando frecuentemente a nuestro país, ¿no? Tenemos 40 veces en las que el país ha sufrido sismos con intensidades mayores a 8, que significa daños muy severos. Entonces, gran parte de estos sismos han ocurrido en la sierra sin necesidad de tener eventos muy grandes.
debido a que los sismos están muy cerca de las zonas urbanas y de que los sismos tienen un epicentro muy somero, no tienen la ruptura se da a pocos kilómetros. Entonces, eso que ha ocurrido que en nuestra historia, ¿no? O sea, podemos recordarlos, el sismo de Ambato de 1698, el de Riobamba, catastrófico sismo de Riobamba de 1797, ¿no? El sismo de nuestra provincia de Imbabura, 1868, el sismo de Pelileo y Ambato, que afectó a Pelileo y Ambato, 1949, el de 1987, y así tantos sismos que se producen dentro del continente. Sí. Esos son sismos para los cuales nosotros también debemos recordarles y debemos de estar preparados. Ahora, los sismos de la costa, no, en la costa se produce este movimiento de las placas. Como dije, hay segmentos que tienen mayor resistencia, que pueden generar sismos más grandes. Hay otros, como por ejemplo este que se está produciendo en la zona en una zona que está frente a Manta, donde al parecer la placa se va deslizando sin ninguna resistencia, ¿no? Y la zona que está al sur de este segmento, que sería la zona que está justo al frente de Isla de la Plata, donde se produce algo nuevo que se conoce desde hace quizás solamente unos 10 años en la sismología a nivel global, que son los sismos lentos, ¿no? Sismos, ¿qué consisten estos sismos lentos? Es que en lugar de los 40 segundos o de los 20 segundos en los cuales se libera la energía en un sismo normal, no en un sismo como el que tuvimos en agosto, como los que tuvimos en mayo, no, en este caso se libera en varios días, ¿no? Incluso en semanas. Entonces este movimiento de las placas que se den semanas puede equivaler a un sismo de magnitud 6.1. ¿no? O sea, obviamente no va a causar el mismo impacto, ¿no? Si es que el movimiento se da distribuido en un periodo de tiempo más largo a que si se concentraría en un periodo de tiempo mucho más corto. ¿Tiene algo que ver la profundidad llamémosle, del derrumbe interno de la Tierra, la profundidad con la denominación de sismo lento? No tiene que ver, no. Solamente que hay, o sea, que hay un zonas, derrumbe muy profundo. Sí, quiere decir que la falla, o sea, en este caso el contacto entre la placa Nazca y la placa sudamericana no es un contacto uniforme. Hay zonas que tienen más resistencia, que pueden desarrollar sismos grandes, y hay zonas que tienen menos resistencia, en las cuales, por ejemplo, el deslizamiento se va produciendo en forma casi constante, sin producir sismos grandes, sino solamente pequeños, y otras donde se tienen estos sismos lentos, ¿no? Esto es algo que estamos conociendo, y la única forma de conocer esto es poniendo instrumentos, es dedicando estudios, ¿no? Es algo que, por ejemplo, que el país ha venido haciendo, y en esto, o sea, agradezco mucho la visión que tuvo, el país debe agradecer mucho la visión que tuvo el doctor Minar Hall, ¿no? De enseñar y de decir, sí, hay que estudiar y hay que hablar con datos, ¿no? Y esa visión del doctor Minar Hall es la que se ha venido continuando en el instituto, en este caso, por ejemplo, que durante la dirección del doctor Hugo Yepes, ¿no? En la misma línea traté de impulsar yo en el periodo que estuve como director, y la misma línea es la que continúa con Alexandra, ¿no? Porque al logro de proyección del instituto, ¿no? Nos parece que es fundamental conocer más lo que está pasando. O sea, como decíamos haciendo una analogía con términos militares, ¿no? Si no conozco al enemigo, ¿cómo me voy a preparar para una guerra, ¿no? Ya. Entonces, creo que es fundamental para nosotros el avanzar en estos estudios, y aparte de esto, de ver el tema de la fuente sísmica, o sea, el tema de las causas, de las fallas, de analizarles la parte sismológica, también debemos dedicarnos a estudiar cómo estamos construyendo, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las vulnerabilidades que tenemos, para después de que en el próximo evento, no nos vaya a sorprender en peores condiciones que las que estamos ahora. Ahora ya hay la norma, doctor. La norma creo que está súper bien hecha. Estimo, pero porque me han reportado los señores arquitectos y los señores ingenieros. Ellos dicen, tengo muchos amigos en este sector, y son constructores de edificios
el uno dice que está construyendo 35, el otro 42 edificios solo en Quito y en el área de influencia. Entonces son constructores más o menos pesados, ¿no? Y entonces ellos dicen, la norma está bien concebida. El problema es que competimos de acuerdo a las características de la apertura financiera a la apertura financiera del sistema bancario o de instituciones del Estado que pelean por el abaratamiento de las viviendas. Pelean, compiten por el abaratamiento y eso no debe ser, sino que la competitividad debe centrarse en las calidades de la construcción, en la robustez de la construcción, en la infraestructura, especialmente antisísmica, que necesariamente tiene que construirse con ese criterio, no solamente en Quito, sino en todo nuestro territorio. Eso me permite preguntarle a usted, finalmente, si es que Perú, Colombia, seguramente Venezuela, comparable, y Bolivia, nosotros estamos en la mitad de esta área andina y estamos todos muy bien preparados. ¿Quiénes están mejor en seguridad, en construcciones, en adelantos técnicos como el que tenemos ahora en el Instituto Geofísico, que está bien armado, por lo menos para detectar las cosas que van ocurriendo? Es la primera vez que, por ejemplo, ahora hemos leído con esta crónica del universo o esta información que ha proveído al periódico el señor ingeniero Yepes del temblor lento o de los sismos lentos. ¿Usted qué cree que falta más en el país? Tenga la bondad. A ver, es complicado establecer una comparación como la que usted me plantea, Gonzalo. Lastimosamente, la naturaleza humana nos hace que los por las características de los terrenos más o menos digamos, parecidos. Cada territorio, digamos, sí, en el tema de gestión de riesgos, por el tema, digamos, sísmico, obviamente hay alguna similitud, pero digamos, los países, las sociedades aprenden un poco de la experiencia que se le viene dando, ¿no? En ese sentido, yo creo que Chile marca ciertos adelantos enormes, ¿no? Pero justamente claro, por su vulnerabilidad histórica, ¿no? Que ha tenido frente al tema. Y les da inclusive capacidad de ahorita de asesoramiento a otro tipo de países, sí, etcétera, etcétera. No nos olvidemos, por ejemplo, en el caso del volcánico, lo que pasó en Armero, ¿no? Hace más de 30 años casi, 30.000 muertos, ¿no? Eso marcó mucho también el tema en análisis de vulcanología, en el tema de Colombia, etcétera. Pero en todo caso, lo que le quiero decir es que es muy complicado poder decir qué país está mejor preparado frente a estos temas. Primero, pues no son elementos, sobre todo en temas sísmicos tan recurrentes y hay muchos factores que pueden intervenir para poder determinar dónde hay mayor vulnerabilidad que otro, ¿no? Pero en todo caso, me parecería que respecto al tema ya más concreto, el caso del país, las normas existen y ahorita puso el ejemplo de lo que es la parte de la infraestructura, ¿no? En el caso de Quito, Quito es una ciudad que se ha levantado en los últimos 10, 15 años de una manera importante en muchas construcciones. Y claro, hay una serie de gente que se volcaba a construir y hay el tema del capital, digamos, bancario que ahorita está predispuesto, pero yo creo que el principal elemento básicamente compite con el tema de regulación, ¿no? Yo creo que la capacidad regulatoria que tengan, no solamente, yo en caso de Quito creo que la capacidad del gobierno local en caso de Quito es totalmente distinta a otros gobiernos locales en el país. O sea, y en ese tema sí hay que poner la vara donde debe estar, ¿no? La capacidad de gestión que tengan los gobiernos locales en la regulación para ese tipo de normas es fundamental. Y en el caso a mí, por ejemplo, yo no soy experto en construcción, no tengo por qué hablar de eso, pero lo que me decía un amigo que es constructor, me decía, el costo que uno invierte en infraestructura, la parte de la obra muerta que se dice, es básicamente el 10% del total del costo final. O sea, ahí no marca la diferencia en abaratamiento de costos. O sea, y hacer una estructura antisísmica subirá un 15%, pero no es que le da un salto, digamos, en abaratamiento de costos fundamental para efectos de tener una ventaja comparativa frente a la competencia. No creo que ahí el tema. Yo creo que el principal, el evento que juega en contra es la informalidad.
¿no? Nosotros culturalmente estamos destinados a decir, yo quiero construir mi casa, no me quiero contratar a un ingeniero, que me haga un cálculo estructural, etc. Con mi vecino le pago a mi maestro mayor, que puede tener mucha experiencia, pero de unas técnicas de construcción no antisísmicas, sino sismo resistentes, no conoce mucho. Entonces, ese tipo de factores es el factor que juega mucho en contra de la y se puede inclusive cuantificar ese tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que es un ejercicio, no sé si haya cómo, pero parecería que a nivel de los gobiernos locales tener una conciencia de cuál es ese tipo de estructuras está regulada o cumple ciertos parámetros es fundamental para un poco poder estimar más o menos cuáles son los efectos de vulnerabilidad de un El sismo, otro ¿no? día hicimos un receso y conversamos sobre este tema con los constructores. Y ahí estaban comparando ellos los escenarios que podrían surgir después de 8.5 de un evento que supere los 8 puntos, que llegue hasta los 8.5. Y no quiero asustar a nadie, pero la situación de Quito es calamitosa después de un evento 8.5, especialmente del centro histórico. Porque dicen que las arqueadas, que era un sistema de construcción muy seguro, los arcos, dicen, en el centro histórico, han sido desbaratados o destruidos los arcos que habían antes en las construcciones del Quito, del centro histórico. Y eso hace que ese sector se haya convertido en un área muy vulnerable y que podían haber resultados terribles Eso no ha llegado el momento de enterar en qué terreno estás viviendo, en qué área estás viviendo para generar conciencia en la población y que comiencen, así vayan a hacer un ligero cambio en ese sector. Hacerlo con el criterio de preservarlo para cualquier movimiento fuerte, o sea, un antisísmico. Sismo resistente. Un sismo resistente todos los periodistas nos equivocamos en eso. Antisísmico. Sismo antisísmico no hay para nada, ¿no? Por eso es, Gonzalito, muy importante, ¿no?, la labor que juegan, el rol que juegan los medios de comunicación, porque debemos hacer conciencia, o sea, crear esta cultura, esta conciencia de prevención, ¿no?, de hacer que estemos preparados, ¿no? Que no, a veces me conversaban como una anécdota, ¿no? Decían que un señor viene feliz porque dice, encontré un maestro que me va a construir, dice, yo tengo dinero solo para una casa de 2 pisos, pero estoy feliz porque me conseguí un maestro que me va a construir 3 pisos con el mismo presupuesto, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tipo de a veces de engaños que nos hacemos nosotros de jugar con nuestra capacidad mismo de enfrentar, de asumir las cosas, creo que nos pasa factura en algún momento, ¿no? Por ejemplo, construir hoteles, ¿no?, que están diseñados para 2 pisos, ¿no?, incrementarles a 3, 4, 5 pisos. ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos construyendo vulnerabilidades, ¿no? Nos estamos haciendo más vulnerables, ¿no? Y eso, lamentablemente... Están construyendo ataúdes. En algún momento nos va a pasar la factura. Por eso es importante que todos nosotros, o sea, es algo que no solamente compete a la función pública, a los municipios, ¿no?, compete también a la sociedad, ¿no? Somos nosotros los que debemos decir, tenemos el derecho de vivir en una forma segura, ¿no? Quiero a mi familia alojarle en una forma segura, ¿no? Entonces debo tener la actitud responsable de decir, voy a construir de una manera segura. Y quizás a nivel del Estado, ¿no?, debemos ver grandes políticas que nos lleve a que el país en general afronte un tema de una mejor preparación. Por ejemplo, ya no veamos las casas que se van a construir a futuro, sino las que ya están construidas, ¿no? Y que digamos, hagamos un plan para reforzar las casas que están construidas, ¿no? Demos estímulos, demos créditos con descuento para que reforcemos estas construcciones y el sismo, cuando ocurra, no tenga los efectos, la idea clave, los efectos, ¿no?,
Pero en a estas alturas estamos complicados. Un poco también agilizar el tema, ¿no? Un cambio cultural se necesita en este caso. Estamos hablando de cultura de seguridad, cultura de riesgos, ¿no? Pero básicamente mucha gente puede decir, bueno, de toda la cultura, el problema es que no sé cómo, cómo lo hago, ¿no? Y ese tipo de situaciones creo que puede marcar una diferenciación. Eso está de conversar con la Asociación de Bancos. Ojo, la Asociación de Bancos, cuando ya nos pase esto, ahorita estamos complicadísimos todo el mundo, pero los constructores, la Asociación de Bancos, las universidades, la academia y los medios de comunicación para crear conciencia. Nosotros, de cuenta nuestra, por ejemplo, estamos realizando una campaña. Yo tenía mi observación porque comienza inquietando a la ciudadanía que nos escucha. Pero tenemos que ser realistas, me dijo el autor de esta campaña, que es Álvaro Rosero, y más o menos suenan los spots de la siguiente manera. Ya lo estamos usando. El planeta está temblando. La Tierra se mueve. Los desastres naturales son impredecibles. Mejor, ponte alerta. Mantén abastecida tu casa de alimentos enlatados y agua pura para 3 días. Junta en una mochila, ropa, un botiquín de primeros auxilios, radio y linterna a pilas. Que todos en tu hogar sepan cómo cortar el suministro de agua, luz y gas ante la posibilidad de una fuga. Ponte alerta. Una campaña de EXA-FM, inspirada en nuestro instinto de supervivencia. EXA-FM. Más viva que Hay nunca. también otros textos, ¿no? Este es uno de ellos. Pero claro, como esto no se ha establecido una política de estructuración del mensaje adecuada, pues que hayamos cometido errores. Pero peor es estar mudos. Así es. Frente a la eventualidad, y esta es mi última pregunta, Mario. La gente comenta muy a menudo como que viene un terremoto más fuerte que el del 16. Conversa todo el mundo. Y le preguntan naturalmente al periodista, ¿cómo podemos afirmar aquello? Es que no se ha completado la gente el ejercicio de la subducción, ha entendido a cabalidad y entonces dice, es que la placa, pero gente de clase media baja dice esto, la placa no des que entra, dicen, en el territorio continental no se adecúa. Y un poco eso es lo que nos está pasando y que puede haber un cimbrón, dicen. Usando esos términos, sí. Eso ha pegado. ¿Qué le puede decir a la población usted? Bueno, no sabemos, le digo, no sabemos nosotros en el Instituto Geofísico, no sabe ningún otro observatorio a nivel mundial cuándo van a ocurrir los sismos, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, Estados Unidos dejó de ponerse como objetivo el realizar una predicción de los sismos, ¿no? Lo que sí sabemos es que van a ocurrir, ¿no? Como le dije, no sabemos cuándo, pero sabemos que van a ocurrir. Quien diga que está viniendo un sismo grande, ¿no? En un futuro cercano, no está hablando sin una base técnica, ¿no? Porque no hay forma a nivel mundial de predecir, de decir el momento en el que van a ocurrir los sismos. Pero como le dije, no, los sismos van a pasar, no sabemos cuándo, pero van a pasar. Entonces, la invitación o el mensaje que hacemos como Instituto Geofísico es estar preparados, ¿no? Es poder estar preparados de una forma a largo plazo, ¿no? De decir, no sé si ocurrirá ahora, el próximo año, o después de 10, de 20 años, ¿no? Uh-huh. Pero lo cierto es que vamos a seguir teniendo sismos. Este sismo de ahora, lo que está haciendo es también poniendo mayor presión en las zonas aledañas, ¿no? Y esa mayor presión, nosotros no sabemos cuál es la resistencia, cuánto van a aguantar estas zonas, ¿no? Pero algún momento, ¿no? Uh-huh. Vamos a tener sismos
de un tamaño quizás similar o poco más. Un poco más. Que el sismo de ¿Usted cree que abril. llegaríamos a... Pero eso, o sea, estos van a seguir ocurriendo y nuestra responsabilidad es la de estar preparados. Prácticamente hemos tenido de 8, porque el anterior fue... En 1979 tuvimos de 8-1. Sí. 1979, el 12 de diciembre. Increíble. Bueno, hasta vernos en otro momentito, Mario, muchas gracias. Doctor Pontón, muchas gracias también por la colaboración. Vivimos en un país caro, un país carísimo. Esto dicen en clarito está Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. El siguiente programa es de